Atando cabos. En diálogo con Ricardo Changala, intentamos conectar hechos para comprender mejor el mundo en el que vivimos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer su propósito de tomar el control de la Franja de Gaza y reubicar a la población palestina en otros países. En un posteo publicado en Truth, la red social de la que es propietario, Trump dijo que Israel le entregaría el territorio de Gaza a Estados Unidos una vez que finalicen sus operaciones militares en el lugar. Trump aclaró que para llevar adelante su idea, como el territorio le sería entregado por Israel, no haría falta una intervención militar. No se necesitarían soldados de Estados Unidos, declaró Trump, como si se hablara de un ahorro en la economía doméstica. A su vez, el ministro de Defensa del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, Israel Katz, dijo que países que criticaron el accionar de las fuerzas de Israel en Gaza ahora deberían recibir a los palestinos, y mencionó puntualmente a España, Noruega e Irlanda. Por otra parte, desde que Trump asumió el gobierno, aumentaron los arrestos de inmigrantes indocumentados, ya fuera que tuvieran antecedentes o no, y lo de antecedentes lo digo entrecomillado. Así, deportó a un grupo de colombianos con la tipificación de criminales. También dispuso el traslado de personas migrantes irregulares, nuevamente las comillas, hacia un centro de detención en la base militar de Guantánamo, en Cuba. En sus 2 primeras semanas de mandato, el gobierno de Trump ha detenido a por lo menos 3.000 personas en redadas masivas. En 2 semanas, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense detuvo, como decía, a más de 3.000 personas en todo el país. Y en ese collar, otra perla es que desde hoy comienza el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y miles de empleados serán puestos en licencia, como decía, desde esta jornada. Para conversar algo de estos temas en estos pocos minutos, estamos en comunicación con el doctor Ricardo Changala, columnista nuestro, especialista en derechos humanos, relaciones laborales y pueblos indígenas, con amplia experiencia de trabajo en organizaciones sociales, organismos internacionales y sector público, y, como decía, colaborador de Info24, que nos propone hoy, bajo el título Trump, Restauración Autoritaria, analizar alguno de estos temas. Y además está en territorio uruguayo. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Álvaro, buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, preocupado. Bueno, con esa introducción, el preocupado soy yo, no sé cómo voy a responder todo lo que planteaste. Está claro que solo podemos ir por alguno de todos esos puntos, ¿no? Sí, o sea, el presidente Trump no lleva ni un mes en el cargo y ya con todo lo que ha dicho y hecho, podríamos hacer una tesis durante 6 meses, ¿no? Porque el hombre debe tener el brazo ya a punto de enyesarse de tanto firmar decretos, de tantas cosas que hace y que dice. Ahora, uno puede optar por dar seguimiento a cada uno de los puntos que mencionaste, algunos y muchos otros, o intentar buscar un marco de análisis o explicativo de lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde va, para medio entender las cosas. Y eso es lo que me propongo hacer en unos pocos minutos ahora, a ver si ayudamos a ubicarnos en tiempo y espacio, con toda modestia, porque realmente es muy difícil, un personaje difícil de entender en su máxima expresión, este señor Trump, ¿no? Yo creo que algunas ideas para compartir contigo con la audiencia. Uno, el discurso inaugural, como le llaman en Estados Unidos, de Trump, del 20 de enero, es un texto que vale la pena releerlo, no por la brillantez literaria, sino porque ahí dice cosas que realmente van marcando el derrotero de su gobierno con toda claridad. Pero yo selecciono 2 líneas muy breves que me parece que son ampliamente explicativas de lo que está pasando. La primera, que él dice con todas las letras, a partir de ese momento, el declive de Estados Unidos se ha terminado. Es un claro reconocimiento de lo que venimos hablando hace mucho rato, de que hay, por varios factores, la situación en el mundo de Estados Unidos no está muy lejos de ser la que era hace años atrás. Y la siguiente línea que plantea en algún momento en su discurso es que pronto, dice, Estados Unidos será más grande, con más extensión territorial, expresamente lo dice, más fuerte y mucho más excepcional que nunca. Creo que ahí está delineando esto que, como tú decías en el título, la restauración autoritaria, porque si vemos algunos elementos también de su discurso, que hay que tomarlos,
su modelo, su imagen, su perspectiva hacia el futuro de Estados Unidos, en realidad es ir hacia atrás, volver hacia atrás, si es que eso fuera posible, porque realmente en términos estrictos eso es imposible, pero retoma algunos elementos del pasado norteamericano, algo muy similar a lo que hizo Milei cuando asume el gobierno de Argentina, que coloca su aspiración a volver a la Argentina del siglo XIX. Bueno, Trump manifiesta su intención de alguna manera de volver a los comienzos del siglo XX. No es ninguna casualidad que en ese discurso inaugural una de las primeras cosas que él plantea es el cambio de nombre de una montaña. Y esto, que es simbólico, en realidad tiene un alto contenido político. ¿Por qué? Porque él, ya lo hizo además, con uno de los decretos que firmó, volvió a nombrar como McKinley la montaña más alta de Estados Unidos, que está en Alaska, y ahí Don Plumazo hace dos cosas. Primero, elimina el nombre que tenía desde hace años atrás, que era un nombre indígena, el nombre de los pueblos originarios de ese lugar, desapareciendo esa perspectiva cultural, que es de los pocos sectores que nunca mencionó en su discurso inaugural. Pero sobre todo, lo que interesa ahora marcar, es que al retomar el nombre de McKinley, él lo que hace es homenajear a esa figura, a ese presidente, que precisamente fue el presidente que extendió el territorio norteamericano, fue uno, ¿no? En el siglo XX, obteniendo territorio de España, y además fue un alto defensor, firme defensor de las tarifas, de los impuestos, de los aranceles, que es justamente el tipo de cosas que está haciendo Trump. Entonces, esos elementos simbólicos no son casualidades, ni son elementos menores que considerar. Ahora bien, Trump es, por sobre todas las cosas, un enorme comunicador. No sé si bueno o malo, pero es un gran comunicador. Y todo lo que hace, dice que hay que darle esa clave. Y lo que no hay que hacer es pensar que es un loquillo ahí, un señor suelto que anda diciendo cosas disparatadas sin ninguna lógica, porque hay una tendencia a una suerte de psicologismo, de la interpretación psicologista de algunos dirigentes políticos, que no digo que no haya elementos de la personalidad de cada uno que importan, pero en el fondo no se trata de iniciativas estrictamente personales. De hecho, y para no dejar el vacío esta afirmación, es interesante leer el documento de la Heritage Foundation, que es un documento público, lo puede leer cualquiera en internet, que es muy anterior a la selección norteamericana, pero que durante mucho tiempo amplios sectores conservadores del país plantearon un documento que es una guía para el futuro gobierno de Estados Unidos, el futuro de ese momento, el año 22-23, en una suerte de restauración conservadora, que es lo que plantea el documento. Y si vos mirás, buena parte de las decisiones que está tomando Trump están ahí, están fundamentadas ahí, por un montón de gente que escribió, documentó, analizó, desde una visión absolutamente conservadora y racional. Por dar un elemento nada más. Entonces, no es que este señor toma decisiones porque se le ocurre cada mañana, sino que atrás de él hay una construcción de pensamiento, una línea de trabajo que está presente, ¿no? Y es muy fuerte. En esa línea, yo quisiera también muy brevemente plantear lo siguiente. En el año 1996, el otrora jefe del Departamento de Estado, profesor universitario, un señor muy importante, Zbigniew Brzezinski, que fue el canciller de James Carter, conocido analista político, muchas cosas en Estados Unidos, escribió un libro en el año 96 que se llama El Gran Tablero Mundial. El año 96 era el año de la autopercepción de Estados Unidos como el fin de la historia, como lo dijo Fukuyama, porque se sentían, con toda razón, ¿no?, los grandes triunfadores en ese momento y la gran potencia mundial sin ningún oponente a la vista. Y así lo dice en su libro. Pero en ese libro, él plantea que esta superioridad norteamericana, del imperio que en ese momento existía, utiliza así esa expresión, se comparan con los romanos y con otros, se basa en 4 aspectos. Y esto me parece importante porque para leer el presente de Estados Unidos es interesante ese análisis que hace 30 años atrás. Esos 4 elementos que dan la superioridad norteamericana son los siguientes. Primero, el militar, con un alcance inigualado nunca en la historia. Segundo, económico, por ser el principal locomotora del crecimiento global del mundo, 1996. Tercero, el tecnológico, por el liderazgo en los sectores de punta de innovación. Y el cuarto, el cultural, porque, sostenía Brzezinski, la cultura norteamericana se impone en el mundo, sobre todo entre la juventud, de una manera
que no se puede evitar. Si tú miras el presente ahora, resulta que esos 4 grandes factores de dominio en el mundo de Estados Unidos están profundamente cuestionados, sino claramente en decadencia los 4. Tal vez el último, el cultural, podemos conversar sobre eso con menor claridad, digamos, su retroceso. Pero los 4 primeros, el militar, es evidente que, si bien sí es una potencia militar extraordinaria Estados Unidos, hoy hay otros, particularmente la Federación Rusa, pero también China, que tienen un desarrollo militar, y en algunas áreas militares muy superior a Estados Unidos, en otras no. Por ejemplo, la Federación Rusa tiene más armas nucleares que Estados Unidos, por decir solo un aspecto. Y además están realmente desarrollo y construcción, como lo demuestra la guerra de Ucrania. En lo económico ni hablemos. El avance de la economía china a esta altura no lo discute nadie. Cuando Helsinki escribió ese libro, Estados Unidos representaba su producción, estaba encima del 30% del mundo. Hoy está mucho menos que eso, muchísimo. Y el tecnológico, hasta hace muy poquito, algo que todavía se mantenía, por lo menos Estados Unidos así lo sostenía, resulta que en los últimos días vamos viendo que eso ya tampoco es así. DeepSeek y otros aspectos que aparecieron en el escenario, que bueno, podremos otro día si querés profundizar en este tema. Pero esto es importante plantearlo porque marca también otras características del gobierno de Trump, y es la velocidad, las urgencias, los tiempos. Esto de que este señor firma, no sé, 100 decretos por día, yo no sé a esta altura cuántos son, y toma decisiones todo el tiempo, además de sus características personales, obedece a 2 razones de temporalidad que es importante no perder. La primera, en realidad tiene 2 años con manos libres, porque dentro de 2 años hay elecciones internas, hay elecciones, legislativas en Estados Unidos, bueno, ahí puede pasar muchas cosas. Pero la otra, mucho más importante, como lo dice su discurso, ¿no? Y de alguna manera lo va a entender, es que está en una carrera contra el tiempo con el avance chino, tecnológico y económico. Y ahora es cuando Estados Unidos está intentando detener ese proceso, o por lo menos colocarse de otra manera, para poder estar a la altura del nuevo mundo que claramente no le está siendo favorable en muchos aspectos. Recordemos que a los pocos días de asumir Trump, firma con bombos y platillos un gran acuerdo con una serie de empresarios, con una inversión gigantesca en inteligencia artificial. Ahí en su discurso habló de $500.000 millones. Habla de unas cifras increíbles todo el tiempo, que uno ni siquiera logra entender cuánto es ese monto, para la creación de un proyecto Stargate. Y 2 días después nos enteramos que en China una empresa que se llama DeepSeek hace lo mismo que supuestamente van a hacer con $500 millones, pero con $6 millones, y además con el sistema de código abierto que cualquiera puede conocerlo, trabajar en él, etc. Por dar un ejemplo nada más de las características de la competencia internacional entre estos países, por donde va los tiempos. Claro. Entonces, esto de los tiempos es fundamental para entender lo de Trump. Y entonces, en este contexto, y termino con esta idea, Álvaro, hay que ver 3 destinatarios de las acciones y las medidas que va tomando Trump. Algunas mencionaste tú. Hay un primer destinatario que es la interna en Estados Unidos, ¿no? Medidas que tienen mucho de política interna, de ganar o estar a la altura de los compromisos realizados. Todo este tema migratorio, desde mi punto de vista, más allá de muchos otros aspectos que tienen que ver con lo humano, con lo social, con lo político, sobre todo está destinado al público interno. Vos acabas de ver unos números. Si es cierto que en Estados Unidos, según ellos, hay, no sé, 8 o 10 millones de inmigrantes indocumentados e ilegales, le llaman ellos, con los números que estás planteando, que están diciendo, que tú estabas comentando, le va a tomar años y años y años siquiera identificarlos y poder promover algún tipo de proceso de discusión del país. O sea que en realidad estas acciones que están tomando, lejos de resolver, entre comillas, este problema, más bien tienen que ver con discursos internos. Y así otros temas que le está trabajando. Pero un segundo público, un segundo objetivo, y esto es novedoso y es realmente, no sé si hay algún antecedente anterior en Estados Unidos, creo que no, es su lucha contra el Partido Demócrata y contra las autoridades y los burócratas de los demócratas en los últimos años. Esa pelea sí que está siendo sangrienta, no la habíamos visto antes.
en su mismo discurso, él desprecia y maltrata a los demócratas, con el señor Biden sentado delante de él. Pero todo el tema de la idea y otras medidas que está tomando tiene claramente una afinidad entre revanchista y refundacional del Estado, y se está llevando puesto a buena parte de la burocracia norteamericana sin ningún problema. Esto también habrá que ver hasta dónde llega, porque la realidad es que la idea existe desde el año 46 y es una herramienta política fundamental de Estados Unidos en el mundo, para ejercer su dominio. Así que hasta dónde va a llevarnos a ver. Y así como eso, otras acciones. Hay que escuchar el discurso de Tulsi Gabbard, que es la designada jefa de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Es un discurso en el Senado norteamericano, cuando la están confirmando como nueva ministra, no es un cargo de ministro, pero más o menos es el nivel jerárquico, donde claramente dice que Obama y el gobierno demócrata son los que crearon buena parte de lo que ahora llaman terroristas en el Medio Oriente. Eso lo dice una funcionaria de Estados Unidos. Claro. ¿Ah? Lo dice en ese discurso, con toda claridad. Sí, sí. Y con toda impunidad. Entonces, eso es novedoso, francamente, pero ahí tiene que ver con una guerra interna. Y lo tercero, que es lo que más tal vez nos interesa a nosotros, porque estamos afuera de Estados Unidos, es toda su política exterior, y esa desesperación por cumplir con lo que él dice, desde la lógica del excepcionalismo recargado, excepcionalismo que le dice en la conferencia de prensa distópica que vimos, porque dos personajes con serios problemas con la ley nos estaban diciendo al mundo lo que los demás tenían que hacer. Recordemos que Trump ha sido condenado penalmente y el señor Netanyahu, bueno, ya sabemos por dónde anda, y sus responsabilidades, diciendo ahí que Estados Unidos se va a quedar con ese pedazo de la tierra en otro continente porque sí, porque es Estados Unidos. Entonces ahí hay toda una nueva reconstrucción de su presencia en el mundo, que ha empezado por la región, ¿verdad? Por el norte y el sur de esta región, y se va a extender a otras partes del planeta. Álvaro. Bueno, motivo para seguir la charla seguramente en la próxima semana, Ricardo. Todavía vas a estar por aquí, por nuestro país. Sí, con todo gusto. Y de donde esté igual podemos hablar, porque una virtud que tiene este señor, termino con esto, es que es el dueño de la agenda del mundo, ¿no? De hecho, estamos hablando de él ahora. Sí. Y es imposible no hacerlo por el peso que tiene el país y por el tipo de cosas que hace, promueve y dice. Y habrá que ver si las concretas, todas ellas, ¿verdad? Sí, sí. Pero claramente marca la agenda del planeta sin ninguna duda. Pero además por todos los que se ponen bajo su ala, ¿no? También aprovechando en sus respectivos países. Otro análisis interesante es quiénes se ponen bajo su ala y quiénes han tenido una actitud un poquito más seria, más soberana, más autónoma, que en realidad es a los que les va mejor, porque también la realidad demuestra eso, pero eso será para otra conversación. Nos comprometemos entonces a seguirla la próxima semana. Ricardo, un gran abrazo. Chao. Info 24, la actualidad que nos mueve.